El ministro Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que tratan de normalizar el sistema de inscripción de los chicos en los colegios. Normalizarlo significa evitar las colas, evitar las recomendaciones, evitar por cualquier modo que sea anotar un chico una especie de hazaña y de un esfuerzo único. Entonces han evitado el anotar online, esto es vía internet, o el llamado telefónico. Lo que nosotros, por lo que vamos a pedir la renuncia de Esteban Bullrich, no es por esta idea que es buena, sino porque entendemos que quién garantiza la transparencia de ese llamado, quién garantiza la transparencia de ese pedido por internet, en el sentido de que no vaya alguien con una cartita del concejal Pendorcho y logre inscribir a un chico cuando la señora que lo hizo por internet o por teléfono, ajustada a la ley y a todo lo que significa la reglamentación, no lo logra, y le puede venir la misiva, el que viene con la tarjetita, va a la directora, la llama a la directora, che, anotame a este, anotame a fulano. Por eso vamos a pedir la renuncia de Bullrich, que está en línea para explicar, y nosotros vamos a explicar por qué le vamos a pedir la renuncia. Esteban, ¿cómo está? Buen día. Buen día, chico. No zafo, y hasta cuando me reconocí que hacemos algo bueno, zafo de la pedida de renuncia. Pero no entendés por qué, ¿no? Porque me tenés que explicar quién... No, y déjame, exacto, ahora te voy a explicar por qué, y vas a ver que te voy a convencer de que esta vez no tenés que pedir la renuncia. Bueno, yo no, si me convencí, yo no la pido, o sea que no la pido al cohete, siempre la pedí como... Además, la efectividad que tiene mi pedido de renuncia te ratifican por un año más, así que... Bueno, sí, por ahí me conviene que la pidas, entonces. Pero eso te digo. La idea, Chichi, es la siguiente. Como decís, lo que estamos tratando es de ordenar el sistema, de facilitarle la vida a la gente que quiere inscribir a sus hijos en las escuelas estatales de la ciudad. Y yo creo que, al contrario, que esto va a ser mucho más fácil el control. Al tener todos los datos centralizados, cualquiera, ya sea un juez o un legislador, que quiera controlar si realmente se cumplió el reglamento, lo va a poder hacer, porque vamos a tener todos los datos centralizados en una base de datos que va a informar específicamente las preferencias del padre, si se cumplió de acuerdo a lo que cada madre de la ciudad de Buenos Aires eligió para su hijo, lo que corresponde de acuerdo al reglamento, si se cumplió con el tema de la distancia geográfica de la escuela a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este es un primer objetivo que para mí es importante, que es la transparencia y el cumplimiento del reglamento, y el de realmente hacer que el derecho a la educación sea igual para todos. El segundo efecto positivo, perdón. Sí, te escucho. Vale, el segundo efecto positivo es que vamos a tener bien un mapa de vacantes. Porque hay una cosa que nosotros con Mauricio decimos mucho, que es: el Estado tiene que invertir en forma inteligente, y construir escuelas por construir no tiene sentido. Esto nos va a permitir establecer claramente dónde estamos necesitando construir más escuelas, dónde hacen falta más vacantes, cosas que hoy no es tan fácil, porque lamentablemente con el sistema descentralizado de hoy nunca se junta la demanda en cada una de las escuelas. Es estimada, cuando un padre se anota en más de una escuela, por ahí se aparece como repetida la vacante. Ahora vamos a tener un mapa muy preciso que nos va a permitir planificar a mediano y largo plazo la construcción de escuelas, la futura demanda de vacantes por áreas de la ciudad, y por eso hacer un mejor trabajo de invertir los pesos que los ciudadanos de la ciudad pagan en impuestos en edificios escolares, que después no estén vacíos porque se construyen en lugares donde no hay demanda. Que hoy nos pasa, hoy tenemos escuelas que realmente están construidas, enormes, que están construidas en lugares donde no hay demanda y están prácticamente vacías. Esteban, mira, uno de los puntos conflictivos que tiene el tema de las vacantes es el de la gente que vive en el conurbano, trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente mucha gente del servicio doméstico, que vienen con sus hijos y obviamente lo inscriben en las escuelas, o quieren inscribirlo en las escuelas cercanas al trabajo, ¿sí? Esto, digamos, ¿cómo se va a manejar ese tema? Porque esta gente no tiene internet. Eso se plantea en el sistema. El sistema habilita, obviamente, que escriban de otras provincias, en eso no hay ningún problema. Lo que se busca es la más cercana al lugar donde la persona que está escribiéndose sugiere. Lo que sí vamos a hacer es, en lugares específicos que haya mucha demanda, cumplir el reglamento, es decir, en eso sí darle prioridad que ir más cerca de la escuela. Pero como tenemos varias escuelas, le podemos ofrecer a esa persona escuelas cercanas que le van a poder resolver el problema.
pero se va a seguir recibiendo. Eso fue uno de los comentarios que hubo. No hay ningún cambio en términos de seguir recibiendo. Tenemos casi el 20% de alumnos y alumnas de la ciudad son de la provincia de Buenos Aires, y vamos a seguir recibiéndolos y dándole la educación de calidad que queremos darle a todos, ¿no? Bueno, el tema de la transparencia, ¿sí? Vos decís, va a haber una centralización, una especie de control, todo lo que vos quieras, pero digo, la recomendación existe, digo, no es que me parezca mal, porque a veces digo, hay cosas que se justifican y necesidades que hay que cumplimentar, pero digo, existe la posibilidad de que eso sea realmente tan transparente. Digo, yo sé que la vacante que no me dieron a mí se la van a dar a alguien que llegó antes. No porque llegó antes, porque el llegar antes, esto es importante para que la gente no tenga ansiedad de inscribirlo hoy mismo. Hasta el 22 de noviembre hay tiempo de hacerlo y no cambia para nada si lo hiciste hoy, lo hiciste ayer 4 o lo hiciste el 22 de noviembre. La verdad es que, como decís, hoy existe esa situación en donde lamentablemente, como está librado a la subjetividad de una persona, puede ser que haya posibilidad de influencia. El sistema nuevo, al ser un sistema que va a hacer automáticamente la asignación de acuerdo al reglamento, no va a haber esa subjetividad, y esto va a ser, lo que digo es que va a ser más fácil de ser controlado por autoridades que lo quieran hacer, justamente porque vamos a tener los datos de todos los inscritos. En cambio ahora, por ahí uno va a la escuela y no tiene los datos de todas las personas que pasaron por la escuela y que por ahí fue rechazada la vacante, porque la escuela no guardó la documentación de esa familia, y esa familia por ahí fue a la escuela, le dijeron acá no hay vacante, fue a la siguiente, y por ahí vino alguien después y que venía a la representación y a esa persona sí se la vacante. Entonces, la verdad que ahora se va a poder controlar esto mucho más fácilmente, y va a permitir también tomar las acciones correctivas en caso de que pueda suceder. Sabemos que puede suceder esto, no somos ingenuos, pero lo que nos va a permitir es corregir en el caso que suceda, y además tomar las determinaciones, porque también puede llegar a corresponder alguna sanción en el caso de que alguien discrecionalmente otorgue una vacante que no corresponde, ¿no? Ministro, explícame lo siguiente, ¿cuánto es la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos chicos estudian en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Total o estatal? No, a nivel estatal. 350.000 estudiantes en total. Que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. 350.000 entre primaria y secundaria. Primaria, secundaria y jardín. Perdón, los 4 niveles. ¿Y jardines van a habilitar más? Porque viste que hay una demanda de jardines terrible. Sí, estamos como hicimos con el compromiso de campaña que hizo Mauricio en la elección de 2011, estamos habilitando 25 entre salas de primera infancia y jardines, estamos habilitando 25 por año. ¿El idioma inglés va a ser obligatorio? ¿Es obligatorio? ¿Lo están dando? ¿No lo están dando? Hoy es obligatorio, y lo que estamos haciendo un paso más allá. Estamos haciendo las primeras escuelas bilingües en la ciudad, además de escuelas con bachillerato internacional, también totalmente gratuitas y dependiendo... ¿Qué es el bachillerato internacional? El bachillerato internacional es un bachillerato que lo que permite es el acceso a universidades de otros países con una certificación que se hace justamente a nivel internacional. Es una organización que certifica como que el título que recibes en el secundario se habilita directamente como si hubiera dado el examen de ingreso a universidades de distintos países. ¿Es el tipo el First Certificate y eso? Claro, la única escuela de la ciudad que lo tenía era el Lenguas Vivas, y ahora lo van a tener otras escuelas de la ciudad justamente para ofrecer esto que es otra mejora en la calidad de la educación a distintas escuelas. Estamos empezando ya el proyecto con el gobierno chino la primera escuela bilingüe china estatal que va a haber en Latinoamérica, y como te digo, estamos haciendo una escuela bilingüe en inglés-español en cada una de las comunas. Vamos a tener 15 para fin del año que viene. ¿Y tenemos una escuela chino-argentina, me decís? Estamos comenzando el proyecto. Acaba de volver el subsecretario Carlos Regazzoni, acaba de volver de China de firmar los convenios para comenzar el proyecto y lanzarlo en el 2015. Qué bueno, ¿eh? O sea que, pero es para chicos argentinos que van a aprender chino, para chicos hijos de China. Pero van a aprender chino en materias, es decir, va a ser bilingüe. No es que van a aprender chino como una materia, sino que van a aprender matemática en chino, historia en chino, etcétera. Está bueno eso.